Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Mucha paz de Cristo, aleluya. No sé si usted está experimentando esa hermosa paz del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Hechos capítulo 8, verso 1, capítulo 1, verso 8. Verso 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos, para meditar en la palabra bendita del Señor, aleluya. Ahí está bien. 1:8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra vez, por favor, hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Dios, te invocamos en el nombre de Jesucristo, rogamos dirección para entregar este mensaje. Retira todo cansancio, toda fatiga, todo estorbo, para que podamos recibir la palabra con gozo y ser edificados en el poder de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Dando gloria a Dios, ocupe sus lugares, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Les decía otra vez, no sé cómo fue su semana, qué le perturbe, qué le estorbe, pero trate de quitar todo aquello, por favor, para bien de usted. A veces nosotros nos dejamos como dominar por cualquier pensamiento que a veces nosotros mismos logramos generar, y nos hacemos presos de nosotros mismos. No se deje, libérese en el nombre de Jesús. Este mensaje se titula De la emoción a la acción. Pero antes de empezar el mensaje, debo decir que algunos ni siquiera se emocionan. Paz de Cristo. O sea, ¿cómo los puedo pasar a la acción si ni siquiera se han emocionado? Pero para los que nos emocionamos un poco o mucho, el mensaje se titula De la emoción a la acción. Pásate. Y ese es el problema, que batallamos para hacer la transición de la emoción a la acción. Y quiero, Dios, que a través de este mensaje podamos ser un poco motivados para decir, ¿sabes qué? Quiero más acción en mi vida. No vamos a dejar la emoción. La emoción se necesita, definitivamente que sí. No sé si miraron ustedes en las noticias hace unos meses atrás de una niña, ahora no recuerdo bien si fue en la Florida, en cualquier parte de los Estados Unidos, que vivía la niña esta, y los padrastros que tenía, porque no creo que hayan sido padres, la golpeaban, la lastimaban. Cuando yo escuché esta noticia me indigné, ¿verdad? Y le dije a mi esposa, ¿cómo se debe haber sentido esa niña cuando la estaban torturando, cuando la quemaban, cuando la amarraban por días enteros a una columna, ¿verdad? Cuando la golpeaban, la azotaban, ¿verdad? La golpeaban contra el suelo. Cuando la encontraron que tenía en la cabeza, hermanos, golpes muy fuertes, de que la habían golpeado como con un palo. Y yo siempre me imaginaba, decía, esa niña, ¿cuántas veces estuvo diciéndole a Dios: Dios, envía a alguien que me ayude? Ojalá que algún vecino pueda mirar que me están golpeando y dé un grito de auxilio. Pero ¿saben qué? Ya leyendo un poco más sobre esto, investigué que sí había dentro del vecindario una persona que se estaba dando cuenta que la niña era maltratada y abusada continuamente, y sabía que debía de hacer algo, pero nunca lo hizo. Qué miseria la de esa persona, ¿no? Irse con el remordimiento, irse con la culpa, porque ¿sabe qué? ¿Cuándo es que él pensó que debería de haber hablado? Cuando ya supo que la niña estaba muerta. Cuando supo que estaba muerta, dijo: hey, entonces voy a avisar que la niña ya la mataron. Hermanos, qué vergüenza para el género humano, ¿verdad? En decir, oye, ¿por qué no hablaste antes? Yo creo que sintió emociones. Yo sentí mis emociones cuando escuché la noticia y me indigné. Porque dije, ¿cómo no hubo nadie que se diera cuenta que la estaban golpeando? No hubo nadie que escuchara los gritos. Y leyendo me di cuenta que sí hubo alguien que estuvo mirando que la estaban golpeando, pero le faltó, hermanos, carácter para entrar en acción. Sí, las emociones sí lo movieron, porque de alguna manera él decía, la están golpeando, oigo que la están maltratando una y otra vez. Pero no tuvo las agallas para entrar en acción. Los hombres necesitamos a menudo, hermanos, muchas emociones, demasiadas emociones, para poder entrar en acción. ¿Y sabe qué? Y al fin a veces
entramos en acción después de tiempo, o tal vez nunca entramos en acción. Pero quiero decirles que en el caso de Dios no es así. La Biblia dice, en el principio era el verbo. En el principio era la acción. Dios no se necesitó emocionar para crearlo a usted, ni se necesitó emocionar para crear el universo. No, en el principio, lo que era primero era la acción, era el verbo, la acción de Dios, la palabra creadora de Dios. No, la emoción vino después. La Biblia dice que cuando ya miró que todo estaba hecho, hermanos, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Amén. Entonces las emociones lo tomaron a Dios. Y miren que sí lo emocionó a Dios la creación después. La Biblia dice que todos los días, no dice exactamente, literalmente todos los días, pero dice que Dios descendía continuamente al huerto para hablar con sus hijitos, hermanos, con sus muchachos. Sí le emocionaba, como le emociona a usted cuando mira a sus hijitos ahí dormiditos, cuando los mira jugando, cuando los mira sanos. Bueno, a Dios le sintió emoción, pero no únicamente ahí. La Biblia dice que cuando entró a Jerusalén, hermanos, cuando iba a hacer su entrada a Jerusalén, a la entrada de la ciudad se detuvo y la alcanzó a mirar, hermanos, porque Jerusalén está rodeada por montes. Y desde los montes se puede mirar la ciudad allá abajo. Y ahí se detuvo Jesús y la Biblia dice que lloró al ver la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Y la Biblia dice que lloró, hermanos. Dios sí tenía y tiene emociones, hermanos, ¿saben? Pero no es la emoción la que lo mueve a Él, es la acción. Porque primero Él acciona y después se puede emocionar, tal vez. Pero la emoción de Dios se convirtió en acción cuando se dio en Jesucristo, hermanos. La emoción de Dios se convirtió en acción cuando se mostró, cuando se dio a conocer, cuando se reveló en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la acción de la emoción de Dios. Qué tremenda acción, ¿no? El Cordero de Dios, el Cordero inmolado, hermanos, el que iba a ir al Calvario. Qué tremenda acción provoca la emoción de Dios. Yo no sé qué es lo que esté produciendo la emoción de usted. Si acaso pueda producir algo, si es que se emociona. Es más, me preguntaría, ¿hay algo que le emociona? Porque hay gente que no le emociona nada, hermano. Le baila y no la haces, que se ríe. Le agarras a golpes y está ahí, que hay como quieto, no siente nada. Pero quiera Dios que Dios mueva nuestros corazones. La iglesia primitiva en el día del Pentecostés recibió, hermanos, un poder que generó en ellos emoción. Oye, imagínense, y yo no sé hablar náhuatl y nomás sé decir nocigua, que es esposa, porque ya me enseñaron los hermanos Cortés. Pero imagínense que de pronto el Espíritu Santo me tome a mí y empiece a hablar en náhuatl por primera vez, que nunca lo había hecho, que me digan, ¿sabe qué? Usted estuvo hablando en náhuatl, perfecto. Eso generó una emoción. Amén. Generó emoción mirar las lenguas de fuego que se ponían sobre las cabezas de ellos. Generó emoción el estruendo aquel. Pero quiero decir que la iglesia primitiva no se quedó con aquella gran emoción en su corazón. Partiendo de esa emoción del día del Pentecostés, la Escritura consigna, hermanos, que vino una predicación tan poderosa, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando leen el capítulo 2 de los Hechos, y cuando llegó el día del Pentecostés, etcétera, y luego llega el mensaje de Pablo, de Pedro, hermanos. Ese mensaje, que era un mensaje en verdad poderosísimo. Y yo estuve revisando todo este asunto para mirar también qué está faltándonos a nosotros. Ese mensaje de Pedro, hermanos, fue producto, hermanos, de una emoción que él tenía, que lo llevó a una acción. Se puso de pie y empezó a predicar un mensaje que logró que 2,000 personas, hermanos, entraran en razón y dijeran, ¿qué haremos, varones hermanos, para ser salvos? Hermanos, 2,000 personas. Pero un solo mensaje
Fue suficiente para que 2000 personas se repitieran y tomaran, hermanos, vocación de fe. Quiero decir, hermanos, que sin duda algo o de algo adolece la predicación de los predicadores, y me incluyo yo.